Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva entrevista y Derecho. Hoy, con ocasión del 1 de Mayo, tenemos a una invitada que sabe mucho de Derecho del Trabajo, pero no solamente desde el ámbito de la academia, es catedrática de Derecho del Trabajo, sino también desde haber afrontado la gestión de la realidad de los retos con responsabilidades de gobierno y con experiencia en España y a nivel internacional. Hoy tenemos con nosotros en Hay Derecho a Luz Rodríguez, bienvenida. Me gustaría que me explicaras, que nos dijeras quién es Luz Rodríguez. Bueno, pues antes de nada, muchísimas gracias por esta entrevista. Es un verdadero placer estar con vosotros. Bueno, pues acabas de decirlo, soy una académica en el sentido de que soy catedrática de Derecho del Trabajo, que desde los 22 años me he dedicado a la universidad, a estudiar, a dar clase, pero al mismo tiempo soy una persona comprometida con su tiempo y con su sociedad, y en determinados momentos de mi vida pues tomé la decisión de salir de la academia y de los libros para participar en la vida. Y luego, después de haber salido una vez, siempre cuento que cuando estoy en la vida política echo de menos la universidad, y cuando estoy en la universidad a veces echo de menos estar en la vida, no tanto en la vida política, pero en la vida. Soy una mezcla de estas dos experiencias, de una experiencia muy de biblioteca, de estudiar, de reflexionar, y al mismo tiempo una persona que ha estado en la realidad y ha visto los problemas de la realidad, y las dos experiencias me han enriquecido la otra, ¿no? No doy clase igual cuando vengo de ver el problema en la calle, y en la calle puedo aportar lo que he aprendido en los libros, así que soy una especie de mezcla de estas dos cosas. Y en esa mezcla que te ha hecho asomarte a la realidad, ¿qué razones has visto para que siga siendo necesario o no, en tu opinión, conmemorar el 1 de Mayo? Sí, el 1 de Mayo es un día, es como pasa con otras fechas, ¿no? Como el 8 de marzo o el 22 de febrero, que no son fechas de celebración, son fechas reivindicativas, son fechas de reivindicación. En este caso, en el 1 de Mayo, siempre ha sido la reivindicación de tener mejores condiciones de trabajo, que al final es tener mejores condiciones de vida, porque las condiciones de trabajo determinan las condiciones de vida. Hombre, yo creo que las cosas han cambiado mucho, yo creo que hemos avanzado mucho en derechos laborales, hemos avanzado mucho en problemas que tienen que ver, en la solución de problemas que tienen que ver con el mercado de trabajo, pero basta mirar a la realidad para darse cuenta que hay muchos jóvenes que no tienen empleo, o que hay muchas personas jóvenes que tienen empleos que no les permiten tener una vida digna y emancipada de su propia familia, que hay muchas mujeres que tienen dificultades de acceso al trabajo porque no saben cómo combinar su responsabilidad familiar con su responsabilidad laboral, cuando hay muchos hombres que, haciendo lo mismo, no se plantean esta misma dificultad. Que hay personas que en un mundo como el que estamos ahora, que está digitalizado, no tienen las competencias para poder tener un mejor puesto de trabajo o para mantener el que tiene. Entonces, digamos que siempre sigue viva una reivindicación el 1 de Mayo, que es: las condiciones de trabajo marcan el bienestar vital, las condiciones de vida. Cuanto mejores sean las condiciones de trabajo, mejor será nuestra vida. Y esta reivindicación, que es una reivindicación esencial, lo fue y lo sigue siendo. Y en esto que comentas justamente de condiciones de vida, yo te he leído hablar de ciudadanía en la empresa. ¿Qué es la ciudadanía en la empresa? Pues es un término que quiere decir que las personas, los derechos fundamentales de las personas siguen dentro de la empresa. Hace ya mucho tiempo el Tribunal Constitucional, y estamos en una casa de juristas, así que podemos decirlo así, el Tribunal Constitucional dijo, y era una frase muy bonita de una sentencia: los derechos de las personas no se dejan en la puerta de la fábrica. Los derechos de las personas, la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad política, la libertad sindical, entran con la persona dentro de la fábrica o de la empresa o de la compañía donde esté trabajando. Y hay que preservarlos y hay que protegerlos. Estas personas que están trabajando, por el hecho de hacerlo, no pierden sus derechos fundamentales. Dentro de la empresa se pueden seguir ejerciendo los derechos fundamentales. Y esto, que ha sido un convencimiento de todos nosotros, esta es la ciudadanía en la empresa, el ejercicio de derechos fundamentales dentro de un entorno como es una compañía, una empresa o una administración pública, que en este caso es lo mismo. En este momento la tecnología está, digamos, no sé si poniéndolos en riesgo, pero sí que es verdad que los está batiendo. El derecho a la intimidad. En este momento, cuando
uno entra en una compañía puede ser visto todo lo que hace, puede ser grabado todo lo que dice, puede ser sometido a geolocalización en todo lo que trabaja, y esto te plantea ¿dónde está mi privacidad? ¿Dónde están mis datos? ¿De quién son mis datos? ¿Quién está utilizando mis datos? ¿Quién está protegiendo mis datos? Bueno, esto nos está haciendo pensar que esta afirmación de que los derechos entran conmigo a mi lugar de trabajo, hoy mis derechos de alguna forma están siendo batidos o retados en un mundo donde las empresas se han vuelto muy tecnológicas. Esto es lo que queremos decir cuando hablamos de ciudadanía en la empresa. Y hablando de empresas que se han vuelto muy tecnológicas, ¿cómo vamos en España en temas de tecnología, robotización, digitalización y qué retos representa desde la perspectiva, en este caso, de los derechos en el espacio de trabajo? Pues no estamos mal. A veces tenemos una sensación de que este país lo tiene muchas veces, ¿no? Somos los últimos en todo. Bueno, pues en este tema no somos los últimos. En otras cosas no lo sé, pero en este tema no somos los últimos. Ocupamos una posición muy razonable en un ranking europeo que nosotros llamamos el DESI, que para las personas que nos estén escuchando es un índice de la Unión Europea que mide el desarrollo de la tecnología en cada uno de los países de la Unión Europea. Bueno, en este ranking estamos en el número 7, somos el 7º país de la Unión Europea en avance y desarrollo tecnológico. Después, cuando miramos cuántos robots tenemos y cómo están aplicándose o no la robótica a nuestro sistema productivo, bueno, pues somos el 14, ocupamos el puesto 14 del mundo y ocupamos el puesto 4 de la Unión Europea. No está mal. Y además tenemos sectores punteros en aplicación robótica. Nuestro sector del automóvil es un sector automatizado y es un sector hoy robotizado. Y, por cierto, es un sector muy competitivo en la Unión Europea. Y después, es verdad que en materia de inteligencia artificial o Big Data por parte de las empresas, hoy está en torno al 12% de las empresas que utilizan este tipo de herramientas, pero cuando nos adentramos un poco más nos damos cuenta que las grandes empresas están muchísimo más avanzadas y que estos porcentajes es porque son porcentajes medios. Las grandes empresas están automatizadas, están digitalizadas, utilizan inteligencia artificial y utilizan Big Data. Y además esto no ha parado, porque una buena parte de los fondos Next Generation que están llegando precisamente están destinados a avanzar en la digitalización de nuestra economía y de nuestros procesos productivos. Así que no estamos tan mal. Otra cosa es lo que sucede alrededor de ello, pero en esto no estamos tan mal. Claro, la tecnología es una oportunidad para mejorar en muchísimos ámbitos la productividad y, sin embargo, se rodea muchas veces de un discurso de miedos. ¿Por qué? ¿Qué retos representa la implementación de la tecnología para que se produzca una transición hacia un lugar mejor, en lugar de estar resistiéndonos o pretendiendo que cosas que perfectamente son reemplazables por lo que puede hacer un proceso automatizado y poder redirigir el talento humano hacia otro lugar donde tenga un valor genuino? A ver, yo siempre digo, cuando hablo de este tema, dos afirmaciones. La primera es, utilizo un no al determinismo tecnológico, con el que quiero decir siempre y quiero subrayar que no nos lleva la tecnología, o que no nos debería llevar como sociedad democrática que somos la tecnología. Que como sociedad democrática que somos, tenemos que ser conscientes de qué significa la tecnología, de qué oportunidades representa, y representa, como bien dices, muchas oportunidades, pero que también tiene riesgos. Y como sociedad nos debemos un debate sobre oportunidades y riesgos, y un debate sobre cómo aprovechar las ventajas, que las tiene, y cómo intentar canalizar los inconvenientes, que a verlos los hay. Hay riesgos evidentes de la utilización de la tecnología. Lo que decía antes, la geolocalización o el sometimiento de una persona que está trabajando todo el tiempo a la tecnología le puede producir estrés, aparte de invadir posiblemente su derecho a la intimidad, le puede producir una desazón en su tiempo de trabajo y una falta de conciliación de sus expectativas vitales con sus expectativas laborales. Es decir, riesgos existen en general y oportunidades también. Y lo que tenemos que hacer es diagnosticarlo las dos cosas, intentar aprovecharnos de una cosa y canalizar lo demás. Yo no creo que la tecnología en sí sea buena o mala. Yo creo que es bueno o malo la utilización de la tecnología. Es decir, hay tecnologías que bien utilizadas pueden ayudarnos a quitarnos todo lo pesado que tiene el trabajo. Ahora ya nadie entra en un túnel para ver cómo está el túnel, ahora entra un aparato, una máquina, un robot. Y antes había muchos accidentes y ahora ya no los hay.
pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de si hay riesgos, y riesgos existen, ¿qué hacemos para no asumirlos, sino para intentar no minimizar estos riesgos? Y esto exige mucho debate, y yo a veces lo que echo en falta es este debate. Es decir, veo más una perspectiva de la tecnología nos lleva y vamos donde nos lleve la tecnología, y echo en falta un poco más, bueno, la tecnología es positiva, yo no estigmatizo la tecnología, produce efectos positivos, pero también tiene riesgos. Oye, ¿cómo lo vamos a hacer? Cambiando ahora de tercio, en la situación actual del mercado laboral se oyen muchas voces que dicen es que ahora ya no es posible saber, por la reforma legal, los cambios de denominación que hubo, realmente qué personas están en una situación de empleo temporal, ¿no? Ha habido una redenominación de categorías ahí. ¿Es posible o no es posible saberlo? Y explícanos un poco en qué ha consistido esa redenominación. Sí, hombre, claro, es posible saberlo, pero no es necesario ser un jurista avezado para darse cuenta. Basta con comparar la encuesta de población activa del cuarto trimestre del 2021, que fue la anterior a la reforma laboral, y comparar la encuesta de población activa del cuarto trimestre del 2022 para darse cuenta. Es el mismo trimestre, las circunstancias económicas y las circunstancias sociales de las navidades, digámoslo así, son las mismas, para darnos cuenta de que hay cambios importantes y que hay cambios importantes que tienen que ver con 4 puntos de rebaja de la temporalidad en un solo año. Y esto no lo dice un avezado jurista, esto lo dice alguien que mire la encuesta de población activa. Desde el punto de vista, digamos, jurídico, siguen existiendo los contratos temporales. No es cierto que no existan los contratos temporales. Siguen existiendo 2 contratos temporales que además ya estaban con nosotros, ahora se redefinen, pero ya estaban con nosotros. Es un contrato que permite a las empresas afrontar situaciones excepcionales de producción y que necesita personal temporal para afrontar esa situación, y esto existía y existe. Y hay contratos que antes se llamaban contrato de interinidad y ahora se llaman contrato de sustitución de personas, que se han redefinido las modalidades, pero que básicamente es cuando una empresa tiene una necesidad porque tiene una persona que tiene un permiso, una excedencia y tiene que salir, contrata a una que cobra su puesto de trabajo. Bien, estos 2 contratos han estado y siguen estando. Se han remodelado, se han modernizado, pero aquí siguen estando. Y diré, el contrato eventual por circunstancias de la producción antes de la reforma era el contrato temporal que más contratos canalizaba. Teníamos España hace una media de 18 millones de contratos. Antes de la reforma, en torno a 8 y 9 millones de contratos eran de estos, eventual por circunstancias de la producción. Aquí sigue, no ha cambiado. Se han remodelado la situación, pero no ha cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado que se ha canalizado a través de un contrato fijo y estable, que se llama fijo discontinuo, por cierto, que lleva con nosotros desde el inicio del Estatuto de los Trabajadores, pero se ha canalizado ahí una situación que era muy frecuente en nuestra realidad, y es que hay contratas y subcontratas, actividades de servicios entre empresas, que antes eran contratos temporales, y hoy lo que hace la norma dice, no son contratos temporales. Estos son contratos estables, pero su prestación es en algunos meses sí, y en otros meses no. Para que entendamos. Sí, un ejemplo muy fácil, que además es un ejemplo donde hay incumplimientos. Que entendamos si es la misma situación, o sea, esa situación, si realmente es temporal, o entendamos que esto es una situación de perfecto fijo discontinuo. Un curso escolar. Un curso escolar empieza en septiembre y acaba en junio. Hasta ahora las personas que trabajaban en los cursos escolares eran contratadas con un contrato temporal en septiembre y extinguido su contrato temporal, despedidos, como dice la gente de la calle, al finalizar el curso. Hoy estas personas tienen un contrato estable. Son contratadas, no pierden su contrato de trabajo, lo mantienen, pero empieza su prestación en septiembre y su prestación concluye en junio o julio. Y ahí está en una situación donde percibirá, si tiene derecho a ello, la prestación por desempleo, pero no perderá su contrato, de forma que cuando llegue septiembre de nuevo, esta persona volverá a su puesto de trabajo. Era un puesto de trabajo que antes era pura y exclusivamente temporal. ¿Lo era? No, no lo era. Era una temporalidad mal utilizada. Y ahora lo que hace la ley es lo canaliza hacia un contrato que no se inventa, porque el contrato estaba, y lo que hace es que este contrato, en lugar de ser un contrato temporal y un despido, hoy es un contrato indefinido, donde en un determinado momento no hay prestación de actividad.
Por cierto, tienen que disfrutar vacaciones estas personas. Antes les despedían para que no disfrutaran ni siquiera las vacaciones. Esto, yo tengo la opinión de que ha sido un cambio muy audaz, que puede producir todavía está muy nuevo, y a lo mejor hay alguna interpretación que todavía hay que limar, pero ha sido un cambio muy audaz. Y luego lo que hay, pero lo hay siempre, en el derecho del trabajo hay muchos tópicos, hay muchos mitos, lo que hay es una interpretación interesada de la norma. La interpretación interesada de los que piensan que norma más estupenda, hemos hecho una norma maravillosa que va a acabar con la temporalidad del país, cosa que no es cierto porque hay contratos que siguen existiendo, y hay también una interpretación interesada en el otro lado que dice, no han hecho nada, lo único que han hecho ha sido cambiarlo de nombre. No, ni uno ni lo otro. Es un cambio importante de paradigma, donde antes había contratos temporales porque se iniciaban los cursos, o donde antes había contratos temporales porque se iniciaba una campaña agrícola, o donde antes y se terminaba, o donde antes había contratos temporales porque empezaba la temporada turística de hostelería en Baleares, que no dura todo el año. Bueno, ahora hay contratos estables y eso facilita, eso jurídicamente es relevante, pero sobre todo es muy relevante para las personas que tienen esos contratos, que han dejado de ser contratados en precario para ser contratados de forma estable. Yo creo que es importante. Has hablado justamente de las interpretaciones interesadas, ¿no?, ante un mismo hecho, en este caso una reforma de un lado y otro lado, y hablando de lados y de partes interesadas, esto me lleva un poco a la negociación colectiva, los acuerdos sociales cuando se afronta una reforma laboral. ¿Por qué son o no son tan importantes? O sea, ¿qué impacto tiene que se reforme o no mediante acuerdo social? Para ambas partes, me gustaría que un poco lo viéramos desde el punto de vista del interés de la ciudadanía afectada, más allá del rol de cada una de las partes que negocian. Es una pregunta muy buena, porque hemos tenido reformas laborales que han sido fruto del diálogo social, como la última, o de acuerdo social de las partes, y ha habido reformas laborales, y yo tengo esa experiencia en mi propia persona. Yo hice una reforma a la negociación colectiva que no fue consensuada. Ha habido reformas laborales que han sido no consensuadas entre las partes, sino que han sido opciones políticas de un determinado gobierno. Hay un estudio de una profesora catalana que estudia los tiempos de estas reformas, y su conclusión final es que las reformas que son fruto del diálogo social duran más en el tiempo, son mucho más estables que las reformas que son fruto de una opción política de un determinado partido político. ¿Por qué? Porque cuando llega el cambio político, y los cambios políticos se suceden y se producen, el siguiente quiere cambiar lo que ha hecho el anterior. Entonces, claro, hay una renovación. Educación, mi mundo es así, pero en educación lo hemos visto también siempre, ¿no? Entonces, las reformas laborales dan más estabilidad a las normas, las reformas que proceden de acuerdos dan más estabilidad a las normas, le dan un plus de legitimación social que les hace, digamos, más fácil que se implementen de forma más sencilla. No hay que contrarrestar legitimación democrática con legitimación social, ambas son posibles y ambas se pueden combinar. La legitimación democrática que tiene un Parlamento para aprobar una reforma laboral es muy importante, pero al mismo tiempo, si hay un plus de acuerdo social, hace que la implementación al haber acuerdo entre empresarios y trabajadores, su aplicación, su implementación vaya a ser mucho más pacífica y mucho más fácil, y hace la norma mucho más estable. ¿Qué sucede con las reformas que se pactan? Pues que son reformas que son a veces mucho menos ambiciosas de reformas que se imponen, pero también más duraderas. Así que entre estabilidad y facilidad en la implementación y una reforma que esté construida en un laboratorio que al cambio político cae, yo creo que ahí, si alguien me da a elegir a mí, y yo hice reformas de las que caen, yo creo que es mejor que las reformas sean fruto del acuerdo y del consenso y del diálogo entre aquellos que tienen algo que decir, porque son los afectados por la propia reforma. Siguiendo por la senda de los contrastes, un contraste del que me gustaría que hablases es ¿por qué hay a veces tantas diferencias en la implementación de derechos, en el disfrute efectivo de unos derechos entre unos ámbitos laborales y otros? Me refiero entre unas empresas y otras, que a veces se habla de el reconocimiento de determinados derechos, pero después la realidad de sustituir a personas que están disfrutando de un permiso por nacimiento de hijo
no es igual de fácil en un sitio que en otro. Se han introducido algunas cuestiones de flexibilidad que no siempre son, o sea, que tienen después una cadena de afectaciones, pero bueno, podríamos citar cualquier otro ejemplo. Da la sensación de que hay bueno, pues, personas, tanto que por un lado quienes trabajan para la administración pública, ya sean funcionarios, personal laboral, quienes trabajan en empresas, en grandes, en pequeñas, que hay mucha diferencia en las condiciones laborales reales. Sí, porque, claro, la norma, primero, para empezar, la norma que se aplica a las personas trabajadoras de las empresas no es la misma norma que se aplica a las personas que trabajan en el ámbito del servicio público, son normas distintas. También porque sus estatutos son muy diferentes y por lo tanto tienen formas de afrontar el desarrollo de sus carreras profesionales y de sus condiciones de trabajo de manera distinta. Aunque con el andar del tiempo y la introducción de la negociación colectiva también en el ámbito de lo público, digamos que han ido tendiendo a converger. Y ahí sí que ha habido un proceso, empieza a haber un proceso de convergencia, pero no está completamente logrado. Pero luego si nos vamos al ámbito de las empresas, aquí para mí es definitivo el hecho del tamaño de la empresa. España es un país que tiene varios cuellos de botella en el mercado de trabajo, que estaban antes de la crisis, que estuvieron en la crisis y que seguirán después de la crisis. No logramos cambiar esto que hemos hecho con la temporalidad. Podríamos intentar hacerlo con otros elementos, como el tamaño de las empresas. Nosotros somos un país que más del 86% de las empresas tienen menos, más del 86%, no me he equivocado, tienen menos de 10 trabajadores. Son pequeñas empresas y microempresas. No somos un país de pequeña empresa, somos un país de microempresa, donde domina la empresa que está el empresario o empresaria con 1, 2, como mucho 3 trabajadores, con casi 3 millones de personas que trabajan de forma autónoma, que son autónomos y que no tienen empleados a su cargo. Este es nuestro país. Y claro, cuando la norma reconoce un derecho, se tiene que desplegar sobre esta realidad. Las realidades son tan dispares y tan distintas que cuando se despliega ahí, tiene a veces muchas más facilidades para desplegar todo su contenido que en otros. Pondré el ejemplo utilizando el que has utilizado tú. Los permisos, que ya no son de maternidad y de paternidad, ya no tienen sexo los permisos, ahora son permisos por cuidado y por nacimiento y cuidado del menor. Cuando llegan a una gran empresa que tiene 500 trabajadores, ejercer permisos no suele ser complicado. ¿Por qué? Porque tiene trabajadores para sustituir a la persona que se va, tiene musculatura económica para, si no, contratar a otra persona y tiene musculatura jurídica para saber qué subvención puede aplicar o no. Si este mismo permiso que está reconocido en la norma llega a una empresa que tiene 2 trabajadores y uno de ellos lo quiere, el otro, ¿qué hacemos? ¿Cómo organizamos esa empresa, esa microempresa o ese microtrabajo para que se pueda ejercer el mismo derecho? Entonces, los derechos son y deben, desde mi punto de vista, deben ser iguales, pero luego es verdad que la realidad práctica, en la realidad de las empresas, hace que estos derechos... ¿Y no debería compensarse eso de algún modo? ¿No debería tener esa previsión el marco normativo, igual que en otros casos se prevén diferencias para atender situaciones diferentes? Podemos actuar desde fuera también. O sea, yo soy de las convencidas, por ejemplo, en que en vez de llevar el cuidado a la empresa, como estamos llevarlo fuera a través de infraestructura pública hace que esto sea irrelevante si la empresa sea grande o es pequeña. ¿Por qué? Porque si hay una buena infraestructura de cuidado de personas mayores, de cuidado de menores, de cuidado de personas dependientes, no es la empresa la que tiene que interiorizar, digámoslo así, el cuidado de las personas o este tipo de situaciones, sino que se exterioriza hacia lo público. Lo que pasa es que somos un país que tiene un estado de bienestar muy centrado en la familia, en el cuidado de la familia, que esto significa muy centrado en el cuidado de las propias mujeres todavía, porque los roles están aquí claramente, aunque se ha avanzado mucho, y que tiene muy poco estado social, muy poca chicha económica en trabajo de cuidados. Es decir, sí que habría fórmulas para que estos derechos se pudieran ejercer más o menos de la misma manera dentro de las empresas, pero tiene que haber una combinación de estrategia dentro de la empresa y de estrategia pública que a veces no existe. Para el ejercicio de derechos muchas veces también contraponemos, hablando antes, bueno, pues de contraponer situaciones, flexibilidad y seguridad. ¿Nos podemos adaptar a las demandas actuales, a las situaciones de cada empresa, de los cambios que hay en la vida, tanto a favor de la empresa como a favor
de trabajadores aplicando cierta flexibilidad y que al mismo tiempo también eso sea compatible con la seguridad que se demanda en los puestos de trabajo? Y hablo en las dos direcciones. Yo estoy convencida que puede hacerse en las dos direcciones, pero también aquí hay como una especie de, te decía antes, el derecho del trabajo, esto tiene muchos mitos, ¿no? Y uno de los mitos que hemos tenido en el derecho del trabajo, que nos cuesta a veces superar, es que cada vez que la narrativa ha sido la flexibilidad, es decir, cada vez que ha habido una narrativa dominante que ha sido la flexibilidad, esa narrativa, de alguna forma, por debajo de ella había una reducción de derechos. Y entonces cada vez que en algunos ámbitos hablas de flexibilidad, te dicen, no, estamos hablando de reducción de derechos. Es una palabra que tiene una connotación hoy que tiene dificultades. Pero más allá de ese mito, yo estoy convencida que es posible hacer marcos jurídicos en las nuevas relaciones laborales que combinen situaciones que le benefician a la empresa y que le benefician a la persona que trabaja en ella. ¿Es complejo hacerlo? Por supuesto, nadie dice que sea fácil. Nadie, en un mundo donde estás intentando combinar y hacer combinar y que convivan dos intereses que son de alguna forma contrapuestos, llegar a consenso sobre cómo hacer armoniosa esa contraposición de intereses no es sencillo, pero esto lo llevamos haciendo 30 y tantos años en la negociación colectiva, y es que la negociación colectiva hace que esas situaciones se vayan poniendo más armoniosas. Estoy convencida que podemos hacerlo. Otro ejemplo de los permisos, hay muchos más, pero es perfectamente posible hoy en los permisos por nacimiento y cuidado de menores que el trabajador o la trabajadora tenga una flexibilidad que antes no tenía y decida cuándo quiere situar su permiso, pero no lo puede hacer libremente porque lo tiene que primero preavisar en la empresa y segundo, un poco estar a disposición de si eso desorganiza o no el proceso productivo. Ahí lo tienes, y se ha hecho por una norma y seguramente en la negociación colectiva puede hacerse un marco que incluso mejore esta relación. Por supuesto, yo creo que ese es el camino. Yo no creo que ahora las relaciones laborales tengan que ser como las concebíamos en el pasado, como te gano, me ganas. Esto era, te gano yo, me ganas tú. Ahora, en los nuevos entornos laborales, en los nuevos entornos empresariales, en la propia entorno de las administraciones públicas, oye, vamos a ganar los dos, vamos a intentar ganar los dos, lo que no significa negar la contraposición de intereses y que hay problemas y problemas muy serios. Significa, oye, vamos a intentar llegar a un consenso para que lo tuyo salga, pero salga también lo mío. Y esto exige un cambio normativo, pero también exige en algunos espacios un cambio de cultura. Hablando de cambios, y ya para ir concluyendo la entrevista, si hubiera un cambio que estuviera en tu mano, ¿cuál sería el cambio que priorizarías en este momento? Bueno, acabo de escribir una cosa sobre los buenos empleos, ¿qué es un buen empleo? Yo creo que creo que en este momento tenemos una normativa laboral que está y esto a veces no se sabe, que en este momento está muy en vanguardia, porque España está viviendo un proceso de transformación digital o de transición digital, como dicen algunas otras personas, y en este momento nuestras normas por primera vez están casi, no digo adelantándose, pero están casi a la par de ese proceso de transformación tecnológica. Y tenemos normas que en Europa y en el mundo, que yo vengo de estar ahora en la Organización Internacional del Trabajo, las mira, ¿no? Y dice, oye, qué bien han hecho estos españoles lo del teletrabajo. Y lo hicieron en pandemia. Oye, no han hecho mal esto de los trabajadores de plataformas. Y además de regular el trabajo en plataformas, y la Unión Europea va a proponer una directiva que se le parece mucho, oye, han hecho esto de los algoritmos, que nadie sabe qué hacer con los algoritmos, y España habla de que las empresas tienen que decir qué algoritmos utilizan, si utilizan algoritmos. Es decir, que no estamos mal. No vamos detrás del fenómeno tecnológico, le acompañamos, no vamos delante. El derecho nunca va delante, nos pongamos como nos pongamos. No somos generadores de laboratorios. Surgen los conflictos y los juristas intentamos resolverlos. Pero vamos ahí a la par. Pero si yo tuviera que cambiar, miraría fundamentalmente a que la realidad española es una realidad productiva y social muy cambiada y todavía tiene algunas normas en las que no ha entrado esa realidad. Y esas normas hay que cambiarlas. Por eso yo hace ya tiempo hablé de que era necesario un nuevo estatuto de los trabajadores
para el siglo XXI, que era una forma de decir, una nueva forma de concebir las relaciones de trabajo, donde miremos ya la realidad digital, donde miremos ya a la realidad ecológica, donde hablemos de transición demográfica y no estamos hablando y de quién va a ser trabajador si no tenemos hijos e hijas y nos envejecemos. Lo que haría sería como una especie de gran llamamiento a que necesitamos un nuevo estatuto que regule las relaciones laborales y que necesitamos sentarnos a hablar de ello y con acuerdo. Pues con este llamado a un nuevo estatuto, una nueva forma de entender las relaciones laborales con acuerdo, hablando, despedimos esta entrevista. Muchas gracias, Luz, por haber venido hasta Hay Derecho y nos vemos en la próxima.